Bueno, pues gracias a Dios vamos a continuar con Génesis, donde nos quedamos el viernes pasado. Pues ya vimos hasta Jacob, ¿no? Ya platicamos de cómo le robó la bendición a su hermano y cómo su hermano despreció la primogenitura que le correspondía a él y de esa manera despreció la bendición de Dios. Sin embargo, desde que pues eran bebés, estaban en el vientre, Dios ya le había dicho a su mamá, el mayor va a servir al menor, ¿no? Entonces, esto ya quedó claro y lo vimos en Romanos, de dos gemelos que son idénticos, antes de que nazcan, antes dice Pablo de que hagan algo bueno o malo, o sea, aún siendo fetos, bebés en el vientre, Dios dijo, a Jacob lo voy a amar y a su hermano Saúl lo voy a aborrecer. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la elección descansa en el poder soberano de Dios, no en la voluntad humana. Y luego Dios ordena los fines, que en este caso va a ser el mayor va a servir al menor, y también ordena los medios, y Dios usa la pecaminosidad del ser humano para cumplir sus propósitos, ¿no? Entonces, fue lo que estábamos viendo la vez pasada. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No. Muy bien, bueno, entonces estamos en el capítulo 27. Ya saben que este es un panorama. Quiere decir que no vamos a estar yendo verso a verso, sino vamos a verlo como de manera muy general. Ya todos sabemos qué pasó entonces con estas historias. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a su hijo Esaú, el mayor, y le dijo, hijo mío, su padre. Respondió Esaú, yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Él sabe que ya está por morir, no sabe cuándo, ya está quedando viejo, pues ya le está fallando el cuerpo. Toma tu arco y una aljaba, con tus flechas, sale al campo abierto a cazar un animal para mí. Recordemos que nos había dicho ya que Esaú era un cazador y le gustaba estar en el campo cazando y todo esto, y era el preferido del papá, ¿ok? Y Jacob era pues, un hombre que siempre estaba, digamos, en su tienda, que no era mucho de pues, andar en el campo, y era el preferido de su mamá. Entonces, Isaac ya está por morir y le dice, toma tu arco, toma tus flechas, ve a cazar un animal, luego prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces, una vez que yo coma ese guiso que tanto haces tú que me gusta, entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Es decir, el patriarcado tenía que pasar al hijo mayor. Esa bendición es, tú vas a ser el próximo patriarca de la familia. Tus hermanos, en ese caso, tu hermano va a estar sujeto a ti, ¿no? Porque es lo que le corresponde al primogénito. Entonces, antes de que yo muera, ve y caza un animal y me lo traes. Rebeca era pues, esposa de Isaac y mamá de Jacob y de Esaú, estaba por ahí escuchando lo que Isaac le dijo a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú se fue a cazar, bueno, pues un animal, ella fue con Jacob, que era su preferido, y le dijo, escucha, oí a tu padre decirle a tu hermano Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Esta bendición era vinculante delante de Dios. Oye, fíjate que escuché a tu papá que le dijo a tu hermano, ve, caza algo, dame de comer y te voy a bendecir como te corresponde delante de Dios. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños, tráeme 2 cabritos de los mejores, con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. ¿Ok? Después lleva esa comida a tu padre para que se la come y te bendiga antes de morir. Rebeca está dispuesta a engañar a su esposo. Rebeca está dispuesta a ir en contra de su Ya marido. se salió. A ver, solo un momento, por favor. Estamos en la grabación. Rebeca está dispuesta a engañar a su esposo. Rebeca está dispuesta a ir en contra de la voluntad de su marido. ¿Ok? Y ella es la que le dice a su hijo, haz lo que te estoy diciendo. Vete a los rebaños, tráeme los cabritos, como si fuera una casa. Yo voy a preparar el plato de tu papá, yo le voy a cocinar y tú se lo vas a llevar a tu papá para que él coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a su mamá Rebeca, mi hermano Saúl es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo
y en lugar de bendecirme me maldecirá. Dice, pero mamá, somos gemelos y todo, pero hay una diferencia, él tiene mucho vello y yo no. Entonces, si mi papá, que ya está ciego, me quiere tocar y siente que yo estoy lampiño, se va a dar cuenta que no soy Esaú. Y entonces, en lugar de bendecirme, porque se va a dar cuenta que lo quiero engañar, me va a maldecir. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. La mamá está tan dispuesta a cumplir su cometido que dice, si tu padre te maldice, que tu maldición caiga sobre mí. Tú veías lo que te digo. O sea, esto es interesante porque aún al interior de la familia del pacto, tienes a personas pecaminosas que están comploteando unas con otras para engañarse aún como familia. Esto, como les dije hace pues una semana, es propio, bueno, pues de las intrigas, ¿no? En los palacios, todo esto. Pero pues este es el pueblo del pacto, que teme al Señor, ¿sí? Pero la mamá le dice, tú ve y tráeme esto porque vamos a engañar a tu padre. Ese es el punto. Tú no te preocupes si te maldice que la maldición caiga sobre mí, tú haz lo que te digo, tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Entonces él fue al final y consiguió los cabritos, bueno, que su mamá quería. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a su hermano, perdón, a su papá. Después tomó las ropas favoritas de su hermano, Esaú, que estaban ahí en la casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Entonces ella cocina, prepara el plato como le gusta a su esposo, perdón, porque es Rebeca quien está cocinando. Después toma las ropas favoritas de su hijo Esaú y se las da a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos, porque pues ella cocinó los cabritos, pero con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. O sea, para que no tengas problema por si él te quiere tocar y todo esto, le puso la piel, pues de los cabritos que tiene pelo, en el cuello y en los brazos, donde él era el lampiño, para que si lo tocaba su papá, pues sintiera vello, ¿no? Luego le da todo el plato y le dice, ve y hazlo. O sea, ya está todo preparado, el plan está preparado, ve y engaña a tu padre. Y esto es algo mucho, muy grave, ¿sí? Porque quien lo está, o sea, quien lo está propiciando, quien lo está haciendo, quien lo está ideando, es la esposa de Isaac y madre de los dos, ¿no? Entonces, pues él va con el plato que le dio su mamá y le dijo, padre, sí, hijo mío, respondió Isaac, ¿quién eres tú, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Dice, tal como me pediste, aquí está lo que casé, ahora levántate y coma, digo, y come para que puedas darme tu bendición. Él va con su papá tiene dudas de quién es, y él miente descaradamente y le dice, soy Esaú, tu hijo mayor. Así como me pediste, fui, casé y te cociné, ahora aquí está, cómete todo lo que te hice para que me des tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. No solamente contento con mentirle, ahora está blasfemando. Está tomando el nombre de Dios en vano. Él sabe que es una mentira, él sabe que no fue a casar y está diciendo, no, es que fíjate que lo encontré mucho, muy rápido, porque el Señor tu Dios lo puso rápido en mi camino, o sea, Dios me lo entregó fácil para que yo lo casara. Está mintiendo y está involucrando en su mentira al Señor. En este caso, él está mostrando total y absoluta falta de temor a Dios. Es un pecado gravísimo. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que te pueda tocar y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Él todavía tenía dudas. O sea, es muy rápido para que regrese. No será Jacob quien quiere la bendición y me quiere estafar. A ver, ven para que te toque y vea que eres Esaú. ¿Por qué? Porque sabía que uno era lampiño y el otro no. Jacob entonces se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Es que tu voz es la de Jacob. O sea, aquí nos queda claro que él tiene dudas. Él no está convencido que es Esaú. No le convencen los argumentos de Jacob. Pero dice, bueno, la voz es de Jacob, pero evidentemente pues él es velludo. No se imagina él que su esposa
y dio todo un plan para engañarle. Sin embargo, dice que no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de su hermano Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob, aquí entre paréntesis, pensando que era Esaú. Él está dispuesto a darle su bendición al hijo mayor. Él no sabe que está siendo engañado. Y todavía le pregunta, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? Preguntó. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac, él repite su mentira. O sea, sabe que su padre tiene muchas dudas, tuvo varias oportunidades para arrepentirse antes de continuar con el plan, pero al final del día, él dice, sí, sí soy Esaú. ¿Ok? Entonces, una vez que su padre tiene dudas de que sea su hijo mayor, que ya le preguntó 3 veces si de verdad eres Esaú, él ya jugó incluso por Dios y dijo, es que Dios me puso la presa rápido para que yo la casara y te la trajera. O sea, ya vimos que Jacob está mintiendo arteramente, está involucrando a Dios en su mentira. Tuvo varias oportunidades para arrepentirse de lo que hace, pero aún así, una vez más, el papá va y le pregunta, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? Por tercera vez. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Jacob entonces fue por la comida, se la llevó a su padre Isaac y la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Entonces, ya que comió, Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Él sigue teniendo dudas. Si bien ya tocó sus brazos, que tienen vello, dice la voz es la de Jacob. A ver, quiero que te acerques un poco más y me des un beso. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció. ¿De qué ropa? Ya leímos que Rebeca tomó la ropa de su hijo Esaú y con ella vistió a su hijo Jacob. O sea, el plan que tenía Rebeca estaba tremendamente estructurado. Pensó en todos los detalles. ¿Cómo es que mi esposo se puede dar cuenta de que le estoy engañando? ¿No? Entonces trató de dejar todos los cabos bien amarrados y al final Isaac es engañado por Jacob, sí, porque es el autor, digamos, de la situación, pero la que lo planeó todo, la que lo maquinó todo fue su mamá. Entonces, como les digo, esto es como una intriga palaciega, como la que ven ustedes en las series o en los libros, de que la esposa está comploteando para engañar al esposo y quitarle el poder. O sea, esto lo estás viendo aquí al interior de la familia del pacto, lo cual nos deja ver que somos muy, muy, muy pecadores. ¿Sí? Y que la Biblia no tiene problema en develarnos el pecado de los hombres de Dios. Entonces, a ver, quiero que te acerques para que te dé un beso. Él se acerca, se convence porque se huele a campo, huele a Esaú. Y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. O sea, claro que eres Esaú porque hueles a campo y te la vives en el campo, ¿no? Ese olor es el que Dios ha bendecido, así como ha bendecido el campo. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad, que naciones sean tus servidoras, se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán bendecidos. La bendición que le correspondía al primogénito. Como les dije, Isaac cuando platicó con su hijo mayor, le dijo, yo ya voy a morir, pero necesito bendecirte, porque te corresponde a ti como el hijo mayor, como el primogénito. Es decir, tengo que pasar el bastón del patriarcado. Como les dije, lo que él estaba dando era el liderazgo de la familia. Es decir, el próximo patriarca de esta familia, así como lo fue mi padre Abraham, Isaac, ahora va a ser Esaú, porque es el mayor. Como lo dijimos desde el principio, le correspondía a él, pero él pues ya había despreciado ese derecho, ya lo vimos en unos capítulos atrás, cuando vendió su primogenitura por un plato de comida, ¿no?
Si bien le correspondía a él, él ya lo había despreciado. Sin embargo, aún antes de que él despreciara su primogenitura, cuando Rebeca estaba embarazada con dos gemelos idénticos, antes de que hicieran algo bueno o malo, antes de que nacieran, Dios ya había determinado de manera soberana y absoluta: voy a amar a Jacob y a su hermano Saúl lo voy a aborrecer, a rechazar. Entonces Dios ya había ordenado los medios, lo que está haciendo ahora, Dios ya había ordenado los fines, lo que está haciendo ahora es ordenar los medios para que sus fines se cumplan, y él usa la pecaminosidad del ser humano para lograr sus propósitos sin ser él el autor del pecado. Entonces, aquí aparentemente, pues su hijo Jacob ya triunfó, su padre ya pronunció delante del Señor, este era un contrato vinculante, era una bendición vinculante, era un acto jurídico delante de Dios de pasarle el bastón de mando a su hermano. Por eso le dijo: tus hermanos van a ser tus siervos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti, tú vas a ser el patriarca, pensando que era Esaú, pero se lo está diciendo a Jacob, cumpliendo así lo que Dios dijo desde antes de que nacieran: el mayor servirá al menor. En cuanto Isaac terminó de bendecir a su hijo Jacob, y casi antes de que Jacob se saliera de su presencia, regresó su hermano Esaú de casa. Entonces casi está terminando cuando llega Esaú, ahora sí, con la comida que le va a preparar a su padre. Prepara una comida, se la lleva a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Él no sabe todo lo que pasó en su ausencia. Él no sabe que su madre planeó un complot para quitarle su derecho a primogenitura. Entonces ya casó como le pidió su padre, prepara la comida, se la lleva y le dice: come de lo que he cazado para que me puedas dar tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable. Él entendía lo que acaba de pasar. Le acababa de dar el patriarcado a la familia a su hermano menor. ¿Cómo que eres Esaú? Entonces él comienza a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. O sea, aunque a nosotros nos parezca como que, bueno, son palabras nada más, eran palabras dichas delante del Señor, las dijo el Padre. Entonces en ese momento dice: esta bendición no se puede retraer. Yo no sé, pero alguien vino, comí y lo bendije, y eso que le dije va a quedar en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh padre mío, yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Aparentemente Esaú se lamenta. Dice: oye, pero es que a mí también bendíceme. Pero es que aquí estuvo tu hermano. Ya entendió Isaac. Recuerden que tuvo dudas, y lo vimos en el texto. 4 veces le preguntó: ¿de verdad eres Esaú? Tu hermano estuvo aquí, él ya sabe que Jacob lo timó, Jacob lo engañó, pero él dice: esa bendición va a quedar en pie. Así que, hijo, él se llevó tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. ¿Cuáles 2 veces? Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. O sea, es un engañador. A mí ya me engañó 2 veces. Él toma como engaño la trampa que le pone su hermano de: ok, quieres comer, tienes hambre, que también vimos eso, digamos, en su momento, son familia, ¿no? Y llega tu hermano a tu casa con hambre y tú tienes comida y te pide: dame un poco. Tú dices: bueno, te doy un poco si yo saco algo a cambio, digamos, que me beneficie. ¿Qué tipo de familia? Quiero que vean a la familia del pacto. Por eso les digo, o sea, si ven esto, es como estar viendo una serie turca o un libro de los monarcas europeos, pero es la familia del pacto. Hay intrigas, hay complot al interior. ¿Por qué? Porque son terriblemente pecadores como el resto de la humanidad. ¿Ok? Entonces ya me robó 2 veces, primero mis derechos del hijo mayor y ahora mi bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? Y su padre le dice: he puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a su hijo Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he dado el patriarcado de la familia. Ya dije que todos sus hermanos se le van a someter. Le he garantizado, vamos, abundancia de grano y de vino, mucha riqueza. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? O sea, ya le di todo lo que le pude dar. Pero ¿acaso tienes una sola bendición
oh Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó su hijo, pero él de alguna manera, de alguna forma también dame a mí una bendición. Y Esaú pierde el control y se echa a llorar. Está destrozado Esaú, pero está destrozado porque ha perdido la bendición, cosa que después el Nuevo Testamento va a estar enfatizando. Él no está arrepentido, porque al final recuerdan, esta bendición era dada por Dios, la del primogénito. Dios le está afirmando y le está diciendo, yo lo avalo. Y cuando él desprecia esa bendición, está despreciando a Dios. Entonces, pero él aquí no está llorando por arrepentimiento. Él está llorando porque perdió la bendición, por las consecuencias, digamos, de su pecado. Después, como les digo, el Nuevo Testamento lo va a hacer patente. Entonces, una sola bendición no hay, Padre, solo una. Yo también quiero que me bendigas. Pierde el control, se pone a llorar. Finalmente su padre Isaac, pues le dijo, pues a ver qué puedo sacar aquí del baúl que tengo con las bendiciones, y le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. O sea, no vas a tener lo que tiene tu hermano, no vas a disfrutar de la abundancia de riqueza que va a tener tu hermano. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. No posee otra cosa. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. También de una manera como una concesión, dice Jacob, yo ya lo hice tu amo, tú vas a ser su siervo, pero el día que quieras ya zafarte de él, por medio de la espada, te vas a liberar, ¿no? Sin embargo, no vas a ser el patriarca de la familia, ¿ok? Y esto es clave porque Dios ya eligió desde antes de que los niños nazcan, por medio de quien va a continuar la promesa abrámica. Recuerden que el pacto primero viene con Abraham, luego él tiene primero dos hijos, Ismael y su hijo Isaac. Y él piensa que es Ismael el primogénito el que va a continuar con la promesa de Génesis. Dios le dice, no, va a ser Isaac. Entonces Dios soberanamente selecciona al menor, no al mayor, para continuar con la promesa. Luego él tiene dos hijos, Isaac tiene dos hijos, y se tiene que mostrar por medio de quién viene esa promesa. Dios se lo dijo a Rebeca desde que estaban en su vientre, el mayor va a servir al menor, es decir, del menor voy a continuar yo. Y aquí Dios está trabajando usando el pecado del hombre para que al final quede claro que por Jacob es por quien va a continuar la promesa que se le hizo primero al patriarca. Hasta acá, preguntas o dudas, por favor. Julio, dime. Hola, buenas noches a todos, hermanos. Tengo muchas preguntas. Venga. Primero, el texto se refiere que dice que iba a servir a sus hermanos, hablando en plural. ¿Tuvo más hermanos Esaú, Jacob? Cuando te habla de sus hermanos, quiere decir sus parientes, no propiamente, o sea, de la misma mamá. Por ejemplo, tú vas a ver muchas veces en la Biblia que dice que los moabitas son hermanos de los judíos. Ajá. Pero son hermanos porque descienden de Lot. Y Lot es el sobrino, pues, del patriarca. Entonces, lo que le está diciendo es, tú vas a ser príncipe entre todos tus parientes, pues. O sea, tú vas a tener el báculo del patriarcado una vez que yo muera. Ok. ¿Qué más? A ver, la otra fue, de hecho, ahorita justo lo último que comentaste. Chispas. Eso que a viejito ya no me gusta. Ay. Ya se me olvidó, Julio. ¿Ya te olvidó? Sí. La que sigue. Que sí, next. Ok, bueno, si quieres vamos a continuar, y si te acuerdas, pues la vuelves a plantear. Vale. ¿No? Déjame revisar acá con mis hijas. ¿Tienen preguntas, niñas? No. Ok. Vamos a seguir. A ver, por favor, hermana. A ver, Auxiliana. Una disculpa por entrar tarde. No hay problema. ¿Qué pasó, hermana?
Y la pregunta es, ¿que la bendición originalmente era para Esaú? Exactamente, claro, porque era el primogénito. Mira, si Y nos Dios, vamos acá, perdón, ajá, pero Dios amó a Jacob, por lo tanto que le puso el nombre de Israel, ¿verdad? sí, o sea, mira, y es más, vámonos aquí a hacer un impasse rapidísimo y vámonos a Romanos 9. Aquí Pablo está, digamos, hablando de la elección de Dios, ya lo hemos visto, creo, así con ustedes en algún momento, pero déjenme bajar nada más a donde quiero llegar. Ok, vamos a ver. Él aquí está, digamos, hablando de cómo Dios va mostrando, bueno, pues su elección, nos habla de los patriarcas y todo esto, y nos dice que son descendientes los judíos del patriarca Abraham, pero bueno, él tuvo otros hijos, todo esto, pero solamente uno de sus hijos fue considerado hijo de la promesa, ¿no? En este caso fue Isaac, y ya llegamos aquí al 10. Ese hijo fue nuestro antepasado, Isaac, o sea, ese hijo por el que Dios dijo, por él vendrá la promesa. Ahora, cuando Isaac se casa con Rebeca, ella dio a luz a mellizos, esto es gemelos, esto es seres humanos que físicamente, que fenotípicamente son idénticos, ¿no? Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, o sea, esto está en Génesis, antes siquiera del parto, cuando estaban todavía ahí en su vientre, que recordaremos, dice que Rebeca decía, es que luchan dentro de mí, y consultó a Dios qué pasaba, antes de que los bebés nacieran, que eran gemelos, de que pudieran hacer algo bueno o malo, es decir, sin importar quiénes eran ellos, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Dice, Dios, a ver, ¿quién quiere por ahí, digamos, vamos, el micrófono sin el silencio porque me estoy escuchando? O sea, como que se me regresa lo que estoy diciendo, a ver si todos le pueden poner, vamos, el mute y ya se lo quitan ahorita que vayan a hablar. Gracias. Entonces, antes de que los bebés nacieran, antes de que hicieran algo bueno o malo, Dios dice, yo ya llevé a cabo un propósito electivo divino y ahí te va. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Entonces, desde el principio, desde cuando eran bebés, Dios ya había seleccionado por quién de los dos continuaría la promesa al patriarca. Ahora, en sentido tradicional, en sentido cultural, a quien le correspondía era a Esaú. El padre tiene un preferido y ese preferido se llama Esaú. Entonces, bueno, él es el mayor. No podemos saber, porque digo, aquí tendríamos que estar infiriendo, no podemos llegar a saber si Rebeca le comentó a su esposo, oye, fíjate que Dios me dijo esto de los niños. No lo sabemos. Ahora, por como vemos la familia, donde el esposo está comploteando para engañar al esposo, pues no tenían a lo mejor un matrimonio con mucha comunicación. No lo sabemos. O sea, y es hasta donde podemos llegar, ¿no? Entonces, lo que podemos saber es que Isaac le dice, tú eres el mayor, ya que leímos esto, que Dios dice, voy a amar a Jacob, pero voy a rechazar a Esaú. Nos regresamos a Génesis 27. Y pues aquí tenemos un diálogo entre Isaac y su hijo, y le dice, yo ya soy viejo y voy a morir. Entonces ve, casa, prepara, bueno, pues una comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón. Él sabe que contextualmente, culturalmente, tradicionalmente, a quien le corresponde ese patriarcado es el primogénito, ¿no? Dios tiene otros planes. Si los conocía él o no, realmente no lo podemos saber. ¿Ok? Pero entonces él está asumiendo que el patriarcado debe pasar a su hijo mayor, aunque Dios ya había dicho desde antes no va a ser así. Y Dios usa la pecaminosidad del ser humano para cumplir sus fines, los fines selectivos que él tuvo desde antes de que los bebés ni siquiera nacieran, como para que pudieras decir, es que fíjate que escogió a Jacob porque Dios vio en el futuro que Jacob tendría fe en él y que Esaú no, y entonces por eso lo escogió, como dicen los arminianos. Tache,
Tacha, así no funciona. Pablo en Romanos 9 dice, Dios escoge según su propósito y no según las cosas buenas o malas que la gente haya hecho. No sé si quedó claro, hermana, y Julio, por favor, venga. Sí, está bien. Ok, gracias. Okay. Ya me acordé la ¿Qué pregunta. pasó? Estábamos tocando ese tema. El mensaje que Dios da cuando dice que van a ser mellizos, y ya me dijo Gaby, aprovecho, pausa, un paréntesis, Ajá. Gaby, que no eran idénticos, porque los mellizos no son idénticos. De hecho, Esaú era peludo y Jacob no. Sí, no, vamos, si lo enfatiza ahí, digamos, en la escritura, pero al final son prácticamente iguales, ¿sí me explico? Y lo que los distingue, pues es que uno tiene pelo, el otro no, pero bien podía ser, por ejemplo, como tú con tus hermanos, que no son, o sea, digo, son personas diferentes, ¿no? Claro. Cuando Dios dice mellizos es porque Él quiso que viéramos que eran dos personas prácticamente iguales, ¿no? Sí. Y para ese tiempo, pues tú lo ves y oye, pues él tiene pelo y no, pero son muy parecidos, ¿sí me explico? Lo que Dios quiso enfatizar ahí es, vean a dos personas prácticamente iguales, que no han nacido, que no han hecho nada bueno, que no han hecho nada malo, y vean cómo a uno lo voy a amar y al otro lo voy a rechazar. Sí, así. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le revela a Rebeca y no a Isaac? Al final, aquí el contexto, si quieres lo vamos a buscar. ¿Dónde estaba? Vamos a verlo rápido. Aquí el contexto es, ella va y ella consulta al Señor porque dice que siente que sus hijos pelean, o sea, como que luchan en su vientre. Vamos a buscarlo para que lo veamos. ¿Dónde estará? A ver si alguien se acuerda dónde está ese pasaje. Y aquí ya robó la bendición. Isaac engaña, vende los derechos de su hijo mayor. Nacimiento de Jacob. Aquí están. Este es el relato, ¿no? Vamos a ver de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casa con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padan Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Recordemos que ella no podía quedar embarazada. El Señor contestó su oración y ella quedó embarazada con mellizos. ¿Ok? Sí. Que, insisto, son muy, muy parecidos, ese es el tema. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Ellos estaban peleando entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. O sea, ella sentía que de alguna manera los niños peleaban en su panza. Ok, sé que no es panza, sé que es matriz, pero pues es coloquial. Entonces fue con el Señor y consultó, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Se acabó. Ok. Isaac, me imagino que sabía esa, Rebeca la habrá contado, ¿no? Y es justo lo que dije ahorita. No tengo la menor idea, porque tendríamos que inferir muchas cosas de si le contó o no le contó. ¿Sí me explico? Ahora, lo que sí podemos ver, digo, y eso creo que lo puedes ver a simple vista cuando te vas a la narrativa, es que, o sea, tienes un matrimonio donde una esposa está planeando y fraguando un plan bien maquiavélico y bien estructurado y bien pensado sobre cómo engañar a su esposo. ¿Me explico? Entonces digo, no parece, de la narrativa, no parece que fuera un matrimonio modelo, ¿no? Pero, digo, así tanto como llamarle maquiavélico, ¿no? Ya sencillamente... No, Julio, ahí sí estoy bien de desacuerdo contigo, vamos a verlo acá. No estoy diciendo, estoy preguntando. No, sí, o sea, fíjate lo que ella le está diciendo. Oye, fíjate que escuché que tu papá le dijo a tu hermano, el primogénito, que fuera a cazar, le preparara una comida y se la llevara, ¿no? Para que lo bendiga. ¿Pero qué crees? ¿Dónde estoy? Aquí está. Escucha, oí a tu padre que le dijo tal cosa. Vamos, Esaú, ¿no? Caza un animal, prepárame una comida y te voy a bendecir en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha más exactamente lo que yo te diga. Ahora, tú vas a hacer esto, vete a los rebaños, tráeme 2 de los mejores cabritos, con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida para que se la coma y te bendiga antes de morir. Es decir, lo vamos a engañar. Pero mamá, mi hermano Esaú es muy velludo y mi piel es suave. Y si mi padre me toca,
se va a dar cuenta que intenté engañarlo, en lugar de bendecirme me va a maldecir. Que la maldición caiga sobre mí, tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Que no te importe eso, yo me encargo de los cabos sueltos. Así que Jacob fue, consiguió los cabritos, Rebeca preparó un plato delicioso, después Rebeca tomó las ropas favoritas de su hermano. Estaban en la casa, se las dio a su hijo menor, ponte la ropa de tu hermano, porque seguro tu padre va a querer saber que eres Esaú y su ropa huele a él, ¿ok? Él se la pasa en el campo, tú no. Ponte la ropa de tu hermano. Con la piel de los cabritos que ya preparé, te voy a cubrir los brazos y el cuello donde no hay vello. ¿Para qué? Para que engañes a tu padre. Y aún así, si él te maldice, que la maldición caiga sobre mí. ¿Se me explico? O sea, es un plan bien pensado. Es maquiavélico en el sentido de está pensando en sus propios intereses. O sea, ella no está respetando la autoridad de su marido. ¿Se me explico? O sea, está engañando a su esposo. Si bien el agente activo fue Jacob, el autor intelectual de todo esto fue Rebeca. Y la Biblia es muy clara y lo deja ahí. Y luego cuando sigues con la narrativa, saber, ven, te voy a tocar, no, pues sí, estás velludo, eres Esaú. O sea, ella pensó en eso. Luego, a ver, quiero que te acerques y me des un beso. Y cuando lo huele, dice, hueles a Esaú. Ella pensó en eso. ¿Se me explica? O sea, todos los cabos los fue dejando bien amarrados. Pero, ¿Qué pasó? Digo, Ajá. y si ella, vamos a decir, se hubiese sujetado a su esposo, ¿cómo hubiese cumplido Dios lo que ya había? Es por eso que fíjate que lo enfaticé desde que empezamos este estudio. Dios ordena los fines, pero Dios ordena también los medios. Y Dios usa la pecaminosidad del ser humano para lograr sus propósitos, pero él no es el autor del pecado y el hombre sigue siendo responsable por su pecado. Entonces, por ejemplo, al final, Dios ya había determinado usar el pecado de Rebeca para cumplir su propósito. Así como lo vamos a ver después, me voy a adelantar un montón, luego voy a regresar desde luego. Génesis 50, ya todos sabemos qué pasó con José, ¿no? Digo, espero que sepamos qué pasó con José. Como su padre, ahí Jacob también tiene un preferido, ¿se acuerdan? Y el preferido es José, porque era hijo, fue el primogénito de la mujer a la que él sí amaba, que era Raquel, ¿no? Sí. Entonces era su preferido. Y ustedes, bueno, pues si se acuerdan, digo que lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero él le dio a su hijo una túnica, ¿no? Y ya la conocemos en las películas, que de muchos colores. En realidad, en el hebreo no dice que era una túnica de muchos colores. Como dice Archie Sproul, dice, o sea, solo dice que era una túnica de manga larga, ¿no? O sea, en el mero, digamos, original, no hay nada que te diga que es una túnica de colores. El punto es que él traía una túnica. Ahora, ¿por qué a los hermanos les disgustaba? Los hermanos, digo, tienes que meterte un poco al contexto histórico y hacer hermenéutica para que entiendas el gran desafío que ellos tenían de ver a su hermano con una túnica. Ellos eran pastores, ¿no? Iban a cuidar pues, los rebaños del padre. Los pastores en ese tiempo pues andaban nada más así como con algo que les cubría, digamos, aquí, vamos en la parte de abajo, ¿no? Pero vamos, andaban descubiertos por el calor que hacía, ¿no? Y tenían que andar ahí trabajando con las ovejas, todo esto. Entonces, tú veías a gente, por ejemplo, con el torso desnudo, y pues decías, estos cuates, pues son trabajadores, ¿no? De alguien. Y pues digo, eran los hijos del dueño, pero estaban trabajando. Cuando el padre mandaba a José, que nos dice muy claro por qué lo hacía, ve y ve cómo están tus hermanos, básicamente es ve y supervísalos, ¿no? Él, como hijo preferido, él se quedaba con su padre y no salía a soportar los calores y todo esto que ellos sí soportaban. Y entonces de repente cuando llegaba José, ellos estaban con el torso desnudo y él llegaba con una túnica de manga larga y todo. En ese contexto cultural, los que usaban túnicas de manga larga eran los patrones, pues. Me explico, eran los hombres adinerados, eran los jefes. Entonces, si alguien pasaba por ahí y veía a José con sus hermanos y decir, él es el patrón. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que su padre le haya dado una túnica a su hijo, entre otras cosas, hizo que sus hermanos lo odiaran tanto, que ya sabemos la historia, lo quieren matar. Otro dice, no, mejor nada, vamos a venderlo como esclavo, lo venden como esclavo en Egipto, pasa muchas cosas en Egipto, sufre mucho en Egipto,
Él es inocente de lo que le están acusando, está en Egipto, no entiende qué pasa. Él tuvo unos sueños cuando era joven de que todo el mundo se postraba ante él, pero está en la cárcel, está en un país extranjero, ya no ve a su padre, al cual él extraña mucho. O sea, como una tragedia realmente en su vida. Ya luego sabemos qué pasa. Él interpreta los sueños de Faraón, dice, oye, tú eres un hombre muy sabio, te voy a poner a manejar todo el país, vas a ser el segundo en la tierra, y José se convierte en uno de los hombres más poderosos del mundo conocido, ¿no? Luego hay una gran hambre ahí en Canaán, sus hermanos van, porque su padre les dice, oye, creo que hay comida ahí en Egipto, vayan, compren, ya sabemos la historia. Ahí juega un poco con ellos José, ¿no? Y no se revela quién es, y medio los asusta de que, a ver, ¿por qué se robaron esta copa, no? ¿Y por qué está aquí el dinero? O sea, como que le está haciendo bullying José, ¿no? Como que está desquitando un poquito. Al final ya sabemos qué pasa, él se le revela, yo soy José, y pues ellos se quedan espantados porque dice, ahora sí, ya esto valió gorro, ¿no? Él es José y ahora es el hombre más poderoso de acá, se va a vengar de nosotros y nos va a destruir. Entonces, si le hacen el 50-14, dice, cuando entierran a Jacob, ya muere su padre, él está con sus hermanos en Egipto, su padre, bueno, pues ya está muerto, y sus hermanos dicen, ahora sí va a mostrar su enojo y se va a vengar por todo el mal que le hicimos. O sea, ahora sí que papá ya no está, como pasa a veces en las familias disfuncionales, ¿no? Ahora sí que papá ya no está y ya se murió, vamos a darnos con todo aquí entre hermanos, ¿no? Porque lo único que nos detenía es que estaban nuestros padres y no los queríamos afectar. Es más o menos la idea, ¿no? Pero ahora sí nos va a dar con todo, ahora sí se va a vengar por todo lo que le hicimos. Entonces van con José y le dicen, oye, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron. Oye, papá te encargó esto, honra su memoria, hazle caso, ¿no? Perdónalos, por favor, hijo, perdona a tus hermanos por tratarlos, o sea, por tratarte pues con tanta crueldad. Entonces llegan y le suplican perdón. Y aquí viene la clave de lo que les quiero mostrar. Entonces ya, pues José le dice, no pasa nada, tranquilos, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces, vamos a pensar un poco, o sea, vamos a reflexionar. ¿Quién es responsable de haber llevado a José a ese país? Por un lado es Dios y por otro son sus hermanos. ¿Se me explico? Pero, ¿cuál es el tema acá? Que los hermanos lo están haciendo de una manera pecaminosa. Y Dios Él dispone esa manera pecaminosa del obrar humano para lograr un propósito que Él tiene. Esto es clave en lo de Jacob. Es lo mismo con Rebeca y con Isaac. ¿Ok? Rebeca se propuso hacerle mal a su esposo, pero Dios lo dispuso para cumplir su propósito. Rebeca no deja de ser responsable por lo que hizo, pero Dios está cumpliendo su propósito por medio del pecado humano. Así funciona. Y Él no es el autor del pecado. Eso es bien interesante. O sea, darnos cuenta cómo Dios es tan soberano que si Él dispone los fines, también va a disponer los medios, y a veces los medios involucran el pecado del hombre, pero Él no es autor del pecado, el hombre es responsable por su pecado. O hay veces que Dios decreta los fines y dispone los medios, y uno de los medios a veces es Satanás, como en el caso de Job, o como en el caso de Pablo. Cuando Pablo dice, oye, fíjate que a mí me fue dada una gran revelación. O sea, prácticamente escribí todo el Nuevo Testamento, yo solo es lo que está diciendo Pablo. Y aparte de eso, ¿qué crees? Fui al tercer cielo. Hace 14 años, tercer cielo. Estuve ahí, yo estuve ahí. Y para que no me envaneciera, o sea, es decir, de manera preventiva, que no está pasando ahorita, pero como Dios me dio una revelación que no le ha dado a nadie, y me llevó a un lugar donde los vivos no van, y yo sí fui, para que no diga yo soy aquí, wow, entre los apóstoles, soy el mejor de lo mejor. Para evitar mi pecado futuro, Dios me mandó un mensajero de Satanás. O sea, Dios ha decretado un fin en la vida de Pablo y el medio para lograr ese fin es el diablo. ¿Me explico?
Pero el diablo no anda ahí suelto, a ver, viendo a quién ataque, qué hace. No, el diablo, como dice San Agustín, el diablo es el diablo de Dios. Dios anda, como él decía, Dios anda así como tú sales a caminar con tu perro y lo llevas con cadena y tú lo dominas y tú lo guías y tú todo, o sea, y él hace lo que tú quieres cuando es un perro, digamos, obediente. Es como, así tiene Dios a Satanás. Dios lo tiene en la mano y él lo usa para sus propósitos. Hace poco, en el culto familiar que tengo con, o sea, bueno, con las niñas, estábamos en Crónicas y estábamos viendo un pasaje donde Dios quiere que el rey Acab muera. Entonces, Dios envía a un espíritu de mentira para que se aboquen los profetas de Acab y le digan, ve a la guerra, Dios te va a dar victoria. Y luego como que te corre las cortinas y dice, Dios estaba ahí en su trono sentado, todo el ejército celestial estaba ahí, y él dijo, ¿quién seducirá al rey Acab para que vaya a la guerra y muera? Y se dieron muchos consejos, vamos, muchas propuestas, y uno dijo, yo iré a ver qué vas a hacer, voy a ir y voy a hacer espíritu de mentira en la boca de sus profetas, y Dios le dijo, ve y tendrás éxito. Y estás hablando de Dios que está usando para lograr sus fines al reino de las tinieblas. Porque al final así es Dios de soberano. Entonces no es la imagen que tenemos de dos fuerzas luchando, el bien y el mal. No es cierto. Claro que el mal se opone a Dios, pero, o sea, Dios es total y absolutamente soberano sobre Satanás y los demonios y todo el mundo. Cuando Cristo estaba en la tierra, los demonios iban, se postraban y le decían, si quieres, déjanos ir allá, déjanos ir allá. Reconocían su autoridad y se le sujetaban. Entonces acá lo que Dios está haciendo es, Dios está usando el pecado de Rebeca, porque es un pecado, para cumplir su propósito. O vámonos en el caso de Sansón. Todos ustedes han leído la vida de Sansón. Sansón es un juez que tenía desde antes de su nacimiento un voto, el voto de él. ¿Quién lo sabe? ¿Qué voto tenía Sansón? ¿De qué? ¿Cómo se No, llamaba el voto que tenía Sansón que desde antes de que naciera lo tiene que tener? era eunuco, nazareo. Exacto, el nazareo, exacto. Ese era un voto bien especial dentro de la ley judía, que básicamente tenía que ver con muchas cosas, entre ellas no podías estar cerca de cadáveres, no podías tomar vino, es más, ni siquiera podías comer uvas y no podías cortarte el cabello, bueno, muchas cosas. Sansón, si ustedes ya leyeron su vida, Sansón violó la ley de Dios todos los días de su vida. Y no solo cuando se está casando con mujeres ahí paganas, filisteas, porque se casó pues ahí él con gente pagana, pues, ¿no? Por ejemplo, llega con sus papás y les dice, oye, me quiero casar con esa muchacha de ese pueblo que está allá. Oye, hijo, pero ¿por qué de ese pueblo? Yo me quiero casar con ella, vayan y consíganmela. Y sus papás dicen, pues ahí fueron y no sabían que eso venía del Señor, porque él estaba buscando oportunidad contra los filisteos. ¿Qué pasa ahí? Un deseo pecaminoso de Sansón. Dice que, o sea, que venía del Señor, que Dios estaba controlando todo eso porque era parte de un plan que él tiene. Y luego, bueno, ya saben esto, bueno, con Dalila y cómo se emborrachaba Sansón, se la pasaba tomando, se la pasaba de fiesta. Es más, cuando leemos esa historia tan famosa en la escuela dominical con los niños y los ponemos a colorear, ¿no? De Sansón matando a 1000 filisteos con una quijada de burro, nunca se han preguntado por qué estaba usando una quijada de burro. Él no podía tocar un cadáver. Él, al estar tocando un cadáver, está violando la ley de Dios, su voto del Nazareno. Es decir, su vida fue una vida, si me preguntas, una de las personas más, entre comillas, y lo quiero usar bien entrecomillado, carnales, es Sansón. Y sin embargo, al final él se arrepiente y él aparece en los héroes de la fe. Pero al final del día, Dios usó toda la vida pecaminosa de Sansón. ¿Por qué? Porque se cumplió su propósito final, que era destruir a todos los filisteos de una vez. Y era ciego y todo, Señor, dame fuerza para matar a estos filisteos, y él se mató con ellos. Entonces Dios usó los episodios pecaminosos de la vida de Sansón, para ir encaminando su plan. Y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo.
Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, y no lo digo como un cliché cristiano de Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Yo no sé si va a ser hermoso, pero Dios tiene un plan. Y tú tomas libremente, escúchame bien esto porque esto es algo que es bien complicado comprender con la mente, pero es lo que la Biblia enseña. Tú tomas libremente las decisiones que Él soberanamente ya determinó que tomaras. Y digo, amén. Y oye, pero no entiendo, pues yo tampoco. Y cuando no entendemos, ¿qué usamos? DT 29:29, ¿no? Deuteronomio 29:29, y se acabó el problema. Porque Dios toma soberanamente, Él ya determinó soberanamente las decisiones que tú libremente tomas. Y Dios va trabajando en esas decisiones tuyas, de las cuales tú eres responsable, aun cuando son pecaminosas, para lograr el propósito final que tiene en tu vida. Es decir, el hecho de que estemos en este momento aquí, siendo las 7:57 del día de hoy, escuchando esto, sentado en la mesa o en la sala donde estás sentado, viviendo en la ciudad donde estás viviendo, usando la ropa que estás usando, todo eso ya fue determinado desde la eternidad pasada por Dios. Tiene un propósito. Muchas veces no entendemos cuál es el propósito de este lado de la eternidad. Y no entendemos cuál es su plan. Pero Dios incluso usa el pecado de sus hijos para lograr sus propósitos. Si no me creen, aparte de todo lo que ya les dije en la Biblia, vean la vida de David. Vean la vida del rey David. Dios usó el pecado de David, de adulterio y de homicidio, para traer al Mesías a la tierra. Dios usó el pecado de David para cumplir la promesa con el patriarca Abraham. Dios usó el pecado de David para cumplir Génesis 3:15. Esa primera promesa de va a venir un ser humano que va a aplastar a Satanás. Dios usa el pecado de David para salvarte a ti. Dios usa el pecado de David para salvar a los cristianos que crearán 1000 años después de hoy. O sea, y como dice R.C. Sproul, cuando yo lo leí esto hace muchos años, me voló la mente en 3000 pedazos. Si no hubiera existido una túnica especial para José, si un día Jacob no se hubiera despertado con, como que le voy a regalar una túnica a mi consentido, ¿no? Si un día eso no hubiera pasado, tú hoy estarías sin esperanza rumbo al infierno. Es decir, si no hubiera existido una túnica, no tendrías un Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no hay una túnica, ¿ok? Los hermanos no venden a José a Egipto, viene el hambre en Canaán, no tienen palancas en Egipto como las tuvieron con José, y todo Israel, que es una familia de 70 y tantas personas en este momento, se muere de hambre. Y se acabó. Pero Dios ordena los fines y también ordena los medios. Y es Dios el que es soberano. Entonces, ¿cómo funciona esta relación entre la soberanía de Dios y las decisiones que tomamos? La verdad, no lo sé. La verdad, no lo sé, no lo entiendo, pero no lo necesitamos saber. Lo que necesitamos entender es que Dios está usando todo para cumplir su propósito. ¿Y cómo sabemos que algo está dentro de la providencia de Dios? Porque pasó. Entonces, cuando caes en la cuenta de que, oye, incluso la ropa que traigo puesta hoy, fue ordenado por Dios desde la eternidad, ¿sí? No hay nada en la historia de la humanidad que escape a la soberanía de Dios. Nada. Por eso dice R.C. Sproul, si existiera una sola molécula, ¿sí? El átomo más pequeñito del universo, uno solo, que no estuviera totalmente sujeto al control soberano de Dios, ese átomo podría ser responsable que todo el plan de Dios se viniera abajo. Pero como Dios es total y absolutamente soberano y tiene control absoluto sobre todo, podemos descansar que lo que Él dijo que va a pasar, va a pasar. Entonces, regresando al tema que nos ocupara hoy, que es Génesis.
Si Rebeca le contó o no a su esposo lo que Dios le dijo, no lo sé. No recuerdo haber leído que se lo haya contado. Si ella tenía una buena o mala, bueno, pues relación con Isaac, tampoco lo sé. Ahí, pues, digo que tu esposa esté generando un complot para defraudarte y engañarte, no me parece un matrimonio que digas está bien, ¿no? Pero bueno. Pero aquí el punto es todo lo que ella hizo meticulosamente, de manera muy pensada, de manera muy estructurada, de manera muy analizada para engañar a su familia, para engañar a su esposo. Eso es un pecado. Y esa intriga palaciega al interior de la familia, el pacto es un pecado y estos seres humanos son responsables de su pecado. Sin embargo, Dios está cumpliendo su propósito por medio del pecado del ser humano. Y pruebas en la Biblia hay un montón. O sea, un montón de cómo Dios está usando el pecado del hombre para lograr su propósito, pero él dice, hey, yo voy a usar tu pecado para lograr tu propósito, pero el responsable del pecado eres tú, no yo. Es una gran blasfemia, una gran blasfemia. Está muy cerquita de ser una herejía atribuirle a Dios autoría alguna en el pecado. La Biblia dice que Dios no es autor del pecado, Dios no es responsable del pecado, eres tú, pero Él usa soberanamente tu pecado para lograr su propósito. Por eso, y yo creo que con esto vamos a terminar, porque ya son las 8, nos quedamos nada más, déjenme ver acá. Cuando pues le da una bendición de consolación a su hijo, ¿no? Y le dice, pues ni modo, porque todo lo demás, pues ya se lo llevó tu hermano. Nos vamos a quedar con esto y solo reflexionen en esto. Si quieren pensar en cosas así profundas de la Biblia y ver, cuando las analizan a profundidad y con seriedad, ver cómo vuela su mente, es esto. Tú tomas libremente, porque Dios, y lo vamos a ver después en la confesión, Dios no hace violencia a la voluntad de sus criaturas. Dios no te obliga a hacer nada que tú no quieras hacer. ¿Sí me explico? Entonces, con esa libertad que tenemos, tú tomas voluntaria y libremente todas y cada una de las decisiones que Dios ya determinó de manera soberana desde la eternidad pasada que tomaras. Y ahí tienes un condensado de cómo te explica Dios la relación entre la soberanía de Dios y la libertad humana. ¿Le entendemos? Jamás. Así como no se puede entender muchas doctrinas de la Biblia, como ejemplo la Trinidad. De manera racional, no cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque como lo dijimos muchas veces, Dios es mucho más grande que nuestra capacidad para entenderlo y comprenderlo. Si pudiéramos entender y comprender a Dios, ya no sería Dios, porque sería más pequeño que nosotros. Pero como Dios, es mucho más grande que nuestra capacidad para entenderlo y comprenderlo. Por eso, lo único que nos manda a hacer es adorarlo. Por quien Él es y por lo que Él hace. Y aquí le paramos el día de hoy y dudas, comentarios, preguntas, venga. No, ninguna. Yo tampoco. Hijas, preguntas. No, no. Ok, pues un tema bien interesante y de verdad es de las cosas que cuando se estudian a profundidad de la Biblia te guían a una adoración más profunda de Dios porque dices, wow. O sea, simple y sencillamente no puedo entender lo grande que eres tú. O sea, pero a las dos verdades decimos amén, ¿eh? El hombre es libre para tomar decisiones, amén. Entendiendo que, o sea, que tú las tomas, vamos, en libertad, de acuerdo a la inclinación pecaminosa que hay en tu corazón. Digo, porque es un tema filosófico que, o sea, bueno, que ya vamos a ver después. En este momento de la humanidad, nadie tiene pues una libertad absoluta de decidir como la tuvieron los primeros padres. Ellos tuvieron de manera efectiva y real, o sea, libre albedrío. Ellos sí.
pero nosotros que ya nacimos con propensión al pecado, ya no tenemos, digamos, esa libertad que tienen ellos, pero dentro de la libertad acotada por nuestro pecado, nosotros tomamos las decisiones que queremos tomar, y Dios soberanamente ya determinó que tomáramos esas decisiones libremente nosotros. Entonces, gran bendición, y no lo vamos a entender, así que no intentemos. Veo que mi esposa ya se reconectó. ¿Tienes preguntas? No, perdón, es que me habló Sari y me ando contestando llamadas. No te preocupes. Pues muy bien, entonces vamos a terminar aquí, vamos a dejarlo acá. Voy a detener la grabación. Un segundo.